En los días del Antiguo Testamento, antes de que el pueblo de Israel conociera formalmente el templo o el tabernáculo, el lugar donde Dios era adorado era el hogar. Esto no fue por accidente ni por necesidad meramente cultural, sino porque el diseño divino siempre contempló que la adoración comenzara en la intimidad del hogar, en medio de la vida ordinaria, antes de ser llevada al ámbito colectivo. Adán, el primer hombre, no adoró en un templo de piedra, sino que tenía comunión con Dios en el huerto, en su entorno doméstico. Luego, Noé construyó un altar en su hogar, Abraham edificaba altares en su peregrinar y ofrecía culto en medio de sus tiendas. Todo esto señala que el hogar no es un simple lugar de descanso físico, sino el primer terreno sagrado donde Dios desea establecer su testimonio. En la perspectiva espiritual, como enseñaba Waxman Nee, el verdadero servicio a Dios no comienza en el púlpito ni en la plataforma pública, sino en el silencio de la vida hogareña. El altar no se edifica con ladrillos sino con obediencia, con corazones rendidos, con vidas vividas delante del rostro del Señor. En la carta a los Efesios capítulo 5 versículos 25 al 27, se nos muestra cómo el amor en el matrimonio debe reflejar el amor de Cristo por la Iglesia. Esto no es meramente una ética matrimonial, sino una expresión de adoración. Amar en casa es adorar. Perdonar en casa es adorar. Criar hijos en disciplina y amonestación del Señor, como dice la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 4, es levantar un altar donde el incienso de la obediencia sube delante del trono de Dios. Pero si bien el diseño divino es claro, la realidad espiritual de muchos hogares cristianos hoy está lejos de este patrón. Hay casas llenas de actividades religiosas pero vacías de la presencia de Dios. Se ora en la iglesia, pero no en la sala de estar. Se canta en los cultos, pero no se alaba en medio de la rutina diaria. La adoración ha sido desplazada por la distracción y el altar por la pantalla. Sin embargo, el Señor está llamando a su pueblo a restaurar el altar en casa, como Elías en el Monte Carmelo. En el primer libro de los Reyes capítulo 18 versículo 30, dice que Elías reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cuántos hogares hoy tienen altares arruinados? No por falta de intención, sino por olvido, por tibieza, por dar prioridad a lo urgente en vez de a lo eterno. Waxman Nee nos muestra que el mover de Dios nunca comienza desde fuera, sino desde adentro. La restauración espiritual de una comunidad comienza con la restauración de los hogares, y la restauración de un hogar comienza con el primer altar, el corazón individual. Por eso, no podemos pensar en un hogar que adore si primero los miembros de ese hogar no han aprendido a vivir de Cristo, a recibir su vida y a expresar su gloria en las relaciones más íntimas y cotidianas. Dios no quiere una adoración lejana, institucionalizada y fría. Él quiere morar con nosotros, y por eso envió a su Hijo, no en una sinagoga, sino en un hogar. Jesucristo nació en un contexto doméstico, vivió en una familia, obedeció a sus padres, creció en gracia en medio de un hogar ordinario. Esto no es una anécdota sin importancia, es una señal profética de que el reino de Dios comienza en casa. La vida de iglesia, la vida en comunidad, los dones, los servicios, todo eso tiene su lugar, pero si no hay una raíz fuerte en el altar del hogar, todo lo demás es frágil, inconsistente, efímero. La carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 16 nos exhorta a que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Dónde debe comenzar esto? En casa. No hay mejor lugar para cantar salmos, himnos y cánticos espirituales que la cocina, el cuarto de los hijos, el comedor. Cuando el hogar está impregnado de la palabra, el ambiente se convierte en adoración continua. Muchos buscan experiencias espirituales profundas en retiros, congresos, conferencias. Pero se les escapa que el altar más poderoso que pueden tener está entre sus paredes, allí donde se lava la ropa, se fríe el arroz y se hacen las tareas escolares. Allí donde se tiene que perdonar diariamente, donde se aprende a ceder, a amar con paciencia, a orar no solo por los misioneros en África, sino por el hijo que está rebelde o por el cónyuge que ha perdido el primer amor. Es allí, en lo cotidiano, donde se demuestra si verdaderamente Cristo reina. Waxman insistía en que el conocimiento de Dios no es mental, sino vivencial. Podemos saber versículos, doctrinas, incluso tener discursos elocuentes, pero si nuestra vida hogareña no refleja a Cristo, no estamos adorando.
No es lo que decimos, sino cómo vivimos lo que dice si el altar está encendido o cubierto de polvo. El hogar como primer altar de adoración no significa solo tener devocionales familiares, aunque eso es precioso y necesario. Significa que toda la atmósfera del hogar se rinde a Cristo. Que las decisiones se toman en oración. Que la economía del hogar se administra en comunión con el Señor. Que los hijos crecen viendo a sus padres amar a Dios más que al dinero, más que a las comodidades, más que a sus propias emociones. Significa que el gozo no depende de los bienes, sino de la presencia. Que la paz no se impone con gritos, sino que emana de corazones en reposo espiritual. Es en ese altar, invisible a los ojos del mundo, donde se gesta el verdadero poder espiritual. Cuando un hogar vive así, se convierte en una extensión del reino de los cielos. No hay espectáculo, no hay luces, no hay micrófonos, pero hay gloria. Hay una gloria que transforma el ambiente, que fortalece los corazones, que edifica a la iglesia incluso sin salir de casa. En la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 5, Pablo le dice a Timoteo que recuerda la fe no fingida que habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. ¿Dónde comenzó su preparación espiritual? En su hogar. Antes de ser un colaborador de Pablo, antes de predicar, antes de enseñar, fue formado en una atmósfera de fe familiar. Esto nos muestra que el hogar no solo es un altar para ofrecer adoración, sino un horno donde se forjan los siervos de Dios. Muchos buscan ser usados por el Señor, pero rehúyen el trabajo espiritual más profundo, ser transformados en casa. La vida hogareña no es un estorbo para la espiritualidad, es su laboratorio principal. Allí no se puede fingir, no se puede actuar. Lo que somos sale a la luz. Por eso, cuando el altar está encendido en casa, cuando la presencia de Dios es real en lo cotidiano, entonces la vida entera se convierte en culto. Como dice la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 1, presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es nuestro culto racional. Esto incluye nuestro cuerpo cansado al final del día, nuestra boca que prefiere murmurar pero elige bendecir, nuestras manos que sirven sin que nadie lo note. Todo eso, vivido en casa, es adoración. ¿Deseas que tu hogar sea un altar? No esperes condiciones ideales. Comienza donde estás, con lo que tienes. No necesitas una atmósfera perfecta, sino un corazón rendido. Un corazón que diga, Señor, esta casa es tuya. Este matrimonio es tuyo. Estos hijos son tuyos. Esta cocina, este baño, esta cama, esta rutina, todo es tuyo. Entonces, el Señor tendrá lugar para su trono. Y donde Él reina, hay paz, hay justicia, hay gozo. Y ese altar encendido, aunque nadie lo vea, será más poderoso que 1000 reuniones donde solo hay apariencia. Cuando un hogar se convierte en altar, no solo se transforma internamente, sino que comienza a irradiar luz hacia afuera. No se necesita publicidad ni propaganda espiritual, porque lo auténtico siempre encuentra un canal para fluir. Waxman ni enseñaba que la vida cristiana no es tanto una cuestión de hacer, sino de ser. Por eso, un hogar que adora no necesita hablar demasiado, su testimonio se percibe en la atmósfera. La hospitalidad se convierte en ministerio, la mesa compartida se vuelve comunión, el tiempo junto se transforma en una oportunidad para revelar el carácter de Cristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 46, leemos que los primeros cristianos perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El mover del Espíritu que comenzó en Pentecostés no quedó confinado al aposento alto, sino que descendió sobre los hogares, sobre la vida diaria. Y fue desde esas casas que el Evangelio conquistó imperios, no porque tuvieran estrategia, sino porque tenían realidad espiritual. Es importante entender que el altar del hogar no se mantiene automáticamente. Como cualquier fuego, requiere atención constante. El libro del Levítico capítulo 6 versículo 13 dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esto es una figura del altar espiritual, si no se alimenta, se enfría. Muchas veces esperamos que Dios se manifieste en medio de nuestra pasividad, pero Él desea coparticipación. Quiere que preparemos la leña, que limpiemos las cenizas, que traigamos los sacrificios de alabanza.
El libro de Hebreos capítulo 13 versículo 15 nos llama a ofrecer siempre a Dios, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y esto debe comenzar en el lugar donde más se prueba nuestra lengua, en casa. En medio del estrés, de los desacuerdos, de las tareas rutinarias, allí es donde el altar se prueba. Cuando elegimos bendecir en lugar de maldecir, agradecer en lugar de quejarnos, orar en vez de discutir, entonces el altar se mantiene encendido y Dios se agrada. No hay altar sin sacrificio. Y en el contexto del hogar, los sacrificios no son animales ni rituales, sino decisiones diarias que cuestan. Sacrificio es callar cuando tienes razón, servir sin reconocimiento, renunciar a tu comodidad para edificar al otro. El amor de primera carta a los Corintios capítulo 13, ese que es sufrido, benigno, que no busca lo suyo, no es idealismo romántico, es la vida de Cristo manifestándose en lo práctico. Es el altar en acción. Es el fuego purificador que quema el ego, que transforma las intenciones, que convierte una casa común en un santuario. Por eso, la adoración en el hogar no es opcional ni secundaria, es esencial. Es la base que sostiene cualquier ministerio público, cualquier servicio externo, cualquier liderazgo espiritual. Un líder que no adora en casa, está edificado sobre arena. Pero una madre que ora mientras cocina, un padre que ora con sus hijos, una familia que se une para buscar al Señor, están edificando sobre roca. El altar familiar también es un refugio espiritual. En un mundo saturado de ruido, de caos, de ideologías que desvían, el hogar puede ser un lugar de paz donde la verdad de Dios se respira como el aire. No se trata de tener un ambiente perfecto, sino uno consagrado. Que en medio de los juguetes en el piso, de los platos sucios y del cansancio acumulado, haya una conciencia continua de que Dios habita allí. Cuando los hijos crecen en un ambiente así, no solo reciben información bíblica, sino una impronta espiritual profunda. Aprenden a amar a Dios no solo por lo que oyen en la iglesia, sino por lo que viven día tras día. Ven a sus padres perdonar, orar, confiar, servir. Y esa experiencia, más que 1000 clases, forma su carácter. El libro de los Proverbios capítulo 22 versículo 6 nos exhorta, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa instrucción no es solo verbal, es vivencial. Se transmite por lo que se vive, no solo por lo que se dice. Un hogar que adora también es una trinchera espiritual. Porque allí se libran las batallas más intensas. El enemigo sabe que si destruye el altar del hogar, debilita toda la estructura espiritual. Por eso hay tantos ataques contra la unidad familiar, contra el tiempo juntos, contra la prioridad espiritual. El sistema del mundo ha orquestado un estilo de vida que separa, que fragmenta, que aísla. Pero la adoración en el hogar restaura, une, reconcilia. No importa si el esposo y la esposa tienen personalidades diferentes, si los hijos están en etapas difíciles, si hay luchas económicas o cansancio emocional. Si hay altar, hay fuego. Si hay fuego, hay vida. Y si hay vida, hay victoria. Porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. No importa cuán pequeña sea la familia, ni cuán limitado sea el espacio. Lo que importa es que haya corazones rendidos, dispuestos a hacer del hogar un lugar santo. Por eso, hoy más que nunca, el Señor llama a su pueblo a restaurar los altares familiares. No con fórmulas ni métodos, sino con entrega genuina. No con estructuras externas, sino con una vida escondida en Cristo. Que cada comida compartida sea una oportunidad para agradecer. Que cada dificultad sea una puerta para orar. Que cada momento juntos sea redimido como adoración. Porque el hogar no es solo el lugar donde vivimos, sino el primer campo donde se expresa el reino de Dios. Y cuando ese reino gobierna la casa, entonces desde allí puede extenderse a la iglesia, a la comunidad, a las naciones. Pero todo comienza en el altar. Y el altar comienza en el corazón. Cuando un altar es erigido en el hogar, se establece una línea de defensa invisible que afecta incluso el entorno espiritual que lo rodea. No se trata solo de protección emocional o moral, sino de una cobertura real, activa, una atmósfera de gobierno espiritual. Waxman explicó con claridad que todo lo que sucede en lo visible tiene su origen en lo invisible. Así, cuando un hogar se entrega a la adoración genuina,
no solo está edificando algo para su propio beneficio, sino que se convierte en una base para el mover de Dios en su ciudad, en su nación. No es casualidad que muchos de los movimientos espirituales más poderosos nacieron en hogares sencillos, en reuniones pequeñas donde la presencia del Señor era el centro. No es el tamaño de la casa, ni la cantidad de asistentes lo que determina el peso espiritual, sino la realidad de Cristo en medio. En este sentido, el hogar como altar es también un lugar de gobierno espiritual. Es allí donde se disciernen tiempos, donde se gestan decisiones, donde se vence al enemigo en oración antes de enfrentarlo en acción. En el Evangelio según Mateo capítulo 6 versículo 6, el Señor Jesús instruyó: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Esa oración en secreto, muchas veces en medio de las tareas del hogar, tiene más peso eterno que cualquier acto religioso en público sin vida interna. Es en el hogar donde se forma el carácter, donde se somete el alma, donde se aprende a obedecer en lo cotidiano. Y es precisamente allí donde el Señor encuentra los vasos adecuados para confiarles más de su autoridad. Pero también debemos reconocer que muchos hogares cristianos han perdido esa función sacerdotal. Se ha reemplazado el altar por la pantalla, el tiempo con Dios por las urgencias del día, la oración por el entretenimiento. Hay una apatía espiritual que ha adormecido a muchos creyentes, haciéndoles pensar que la adoración es algo reservado para el domingo, o para los momentos espirituales. Sin embargo, el llamado del Señor es radical: «Sed santos en toda vuestra manera de vivir», dice la primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 15. Toda nuestra vida, y especialmente la vida en casa, debe ser una extensión de nuestro sacerdocio. Porque es en lo privado donde se prueba lo genuino. Es fácil levantar las manos en la congregación, lo difícil es mantener el espíritu manso cuando hay tensión en el hogar. Es fácil predicar con fervor, lo difícil es vivir con paciencia. Por eso, el Señor está restaurando en estos días el entendimiento del hogar como su primer altar. No para crear presión o culpa, sino para traer de vuelta la dignidad espiritual del entorno familiar. Para que las madres comprendan que su servicio es un ministerio. Para que los padres vean su paternidad como un reflejo del Padre Celestial. Para que los hijos aprendan que la obediencia y la honra no son reglas impuestas, sino parte de un diseño divino para bendecir. Porque cuando cada miembro de la familia asume su lugar bajo la autoridad de Cristo, entonces la casa entera se convierte en un reflejo del cuerpo de Cristo. Y allí, el Señor puede reposar. El altar también es lugar de reconciliación. No puede haber adoración verdadera mientras haya barreras de amargura, de enojo, de orgullo. En el Evangelio según Mateo capítulo 5 versículos 23 al 24, Jesús dice que si uno va a presentar su ofrenda en el altar y se acuerda que su hermano tiene algo contra él, debe dejar su ofrenda y primero reconciliarse. Este principio se aplica de manera intensa al hogar. No podemos vivir una vida de adoración si al mismo tiempo hay muros levantados entre esposos, entre padres e hijos. El altar debe ser lugar de encuentro, de restauración, de perdón. Y eso requiere humillación. Requiere reconocer nuestras fallas, pedir perdón, extender gracia. Y cuando eso ocurre, el fuego del altar vuelve a encenderse. Porque el Espíritu Santo habita en la unidad, no en el orgullo. Muchos buscan avivamiento en las iglesias, pero no se dan cuenta de que el avivamiento más poderoso que puede ocurrir comienza en la sala de estar, en el comedor, en la cocina. Es cuando un esposo comienza a orar con su esposa, cuando una madre comienza a interceder por sus hijos, cuando una familia decide poner a Cristo como prioridad, que el cielo responde. El libro de los Salmos capítulo 133 versículo 1 dice: «Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía». Y en ese mismo salmo, en el versículo 3, declara que allí envía Jehová bendición y vida eterna. La armonía espiritual en el hogar es una llave para desatar bendiciones que muchas veces no llegan porque no hay unidad, ni altar, ni comunión verdadera. Finalmente, un hogar como altar de adoración tiene un impacto generacional. No es solo para el presente, sino que establece una herencia espiritual para los hijos y los hijos de los hijos. En la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la fe no fingida que hay en él habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Es decir,
hubo un altar en esa casa. Hubo adoración, hubo enseñanza, hubo testimonio. Y eso marcó la vida de un joven que luego sería compañero de misión del apóstol. Lo que hacemos hoy en el hogar tiene consecuencias eternas. Cada oración, cada conversación centrada en Cristo, cada vez que renunciamos al ego para edificar al otro, estamos sembrando en el Espíritu. Y el Espíritu nunca deja sin fruto lo que se siembra para la gloria de Dios. En este contexto, el hogar no solo es un lugar físico, sino un espacio espiritual en el que los principios del reino de Dios se encarnan en lo cotidiano. Un hogar que funcione como altar de adoración se convierte en el terreno fértil donde los valores del reino se siembran y cultivan, no solo en palabras, sino en hechos. Por tanto, no se trata solo de un concepto abstracto de adoración, sino de una práctica diaria, de una vivencia real y tangible. Cada miembro de la familia es un sacerdote, cada acción tiene el potencial de ser una ofrenda, cada pensamiento una adoración. En esta realidad, la adoración no es un evento aislado o una actividad a realizar en determinados momentos del día, sino una forma de vida. Así como el apóstol Pablo nos exhorta en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es el culto que Dios espera de nosotros, un sacrificio vivo, que no solo se da en un altar, sino que se vive en cada acción, en cada relación. Este sacrificio vivo comienza en el hogar, el lugar donde se forjan los corazones, donde se practica la paciencia, el amor y la misericordia. Y la adoración en casa se extiende más allá de las palabras y los actos visibles. El testimonio, el ejemplo, la forma en que interactuamos con los demás, la manera en que manejamos los conflictos, todo esto es parte de la adoración en espíritu y en verdad que Dios busca. Waxman señala que cuando nuestro corazón está alineado con el Señor, nuestras acciones, incluso las más simples, se convierten en ofrendas aceptables para Él. En este sentido, el hogar como altar de adoración es la manifestación de una vida que no está dividida entre lo secular y lo espiritual, sino que reconoce que todo está bajo la soberanía de Dios. No es difícil entender por qué el enemigo ha dirigido tantos esfuerzos para desvirtuar el concepto de hogar. Si logramos ver el hogar como un altar, como el lugar primordial donde se desarrollan nuestras relaciones con Dios y con los demás, entonces entenderemos que el enemigo sabe que en la familia se decide gran parte de la vida espiritual de un creyente. Un hogar centrado en el Señor se convierte en un refugio de protección espiritual, en un centro de influencia positiva para la comunidad, en una base de lanzamiento para el testimonio cristiano. Pero cuando el hogar se llena de distracciones, de desorden, de amargura, el altar se desmantela. Entonces, el hogar se convierte en un lugar de caos, donde la presencia de Dios no puede habitar de manera plena. Y en ese vacío, el enemigo puede sembrar mentiras, discordia y división. La restauración del altar en el hogar requiere una dedicación intencional. No es un proceso automático ni superficial. Requiere de un corazón sincero, que reconozca la importancia de cada momento, de cada palabra, de cada actitud. De la misma manera que el altar del Antiguo Testamento debía ser cuidado y mantenido, el altar del hogar debe ser preservado con fervor. Los padres, especialmente, tienen una responsabilidad primordial en este aspecto. Es en la instrucción y la disciplina diaria donde se establece un fundamento espiritual sólido. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, se nos da un principio clave: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto no significa simplemente enseñarle sobre Dios de manera académica, sino modelar una vida de adoración constante, una vida donde cada acto está dedicado al Señor. El apóstol Pablo también nos recuerda que, en la familia, los esposos y esposas tienen un papel vital en mantener el altar de adoración. En Efesios capítulo 5, versículo 25, Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este amor sacrificial refleja el amor de Cristo por su iglesia y debe ser la base sobre la cual se construya cualquier relación en el hogar. Cuando los esposos viven este tipo de amor, están estableciendo un altar de adoración, no solo en su relación personal con sus esposas, sino en todo el hogar. Las esposas, por su parte, están llamadas a sujetarse a sus maridos como a Cristo,
Efesios capítulo 5, versículo 22, lo cual es una expresión de obediencia a la autoridad divina y un acto de adoración diaria. La adoración no solo se expresa en las grandes decisiones, sino en lo pequeño, en lo cotidiano. Cada vez que hay una discusión, ¿se resuelve con gracia o con ira? Cada vez que hay una carga emocional, ¿se lleva al altar en oración o se guarda en el corazón? Cada vez que los niños necesitan instrucción, ¿se les guía con paciencia y amor, o se les disciplina con dureza? La adoración en el hogar comienza con estas pequeñas decisiones, que, si se hacen de acuerdo con la voluntad de Dios, establecen un altar de adoración que transformará el hogar en un lugar donde su presencia puede morar. Al observar este principio, debemos entender que no existe un lugar más valioso para la formación de nuestros hijos que el hogar. La escuela, la iglesia, incluso las actividades extracurriculares pueden ser importantes, pero es en el hogar donde se cultiva la verdadera vida cristiana. La adoración no solo se trata de actos formales, como cantar himnos o leer la Biblia, sino de vivir la vida cristiana de manera coherente. Waxman Nee, al igual que muchos otros autores, remarcó que la verdadera adoración es aquella que emana de una vida transformada, no de ritos vacíos. En este sentido, cuando el hogar es un altar, los padres y los hijos se convierten en los principales protagonistas de este altar de adoración. No hay ritual ni ceremonia más preciosa que la de vivir según el orden de Dios en cada uno de los roles familiares. El hogar se convierte así en un lugar de refugio, de fortaleza, donde la palabra de Dios habita abundantemente en cada rincón, en cada conversación. Esto no es algo que solo ocurra de forma automática, sino que requiere de una dedicación y un esfuerzo continuo, pero, sin duda, es algo que produce frutos que perduran para siempre. En la medida en que nos sumergimos en este llamado a hacer de nuestro hogar un altar, nos encontramos con la verdad fundamental: la adoración no es solo un acto de reverencia hacia Dios, sino un estilo de vida que permea todos los aspectos de nuestra existencia. Waxman Nee resalta que la vida cristiana no se divide entre lo secular y lo espiritual, sino que todo debe estar consagrado a Dios. De hecho, en Romanos capítulo 12, versículo 1, se nos invita a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es un acto de adoración. Esta invitación no solo es para los grandes momentos de la vida, sino para las acciones diarias que pueden parecer pequeñas o insignificantes a los ojos del mundo. Sin embargo, en la economía de Dios, cada pequeño acto de obediencia se convierte en una ofrenda de adoración. Este principio se aplica de manera particular al hogar, el cual, como primer altar, es el lugar donde cada miembro tiene la oportunidad de ofrecer su vida a Dios. En los momentos de incertidumbre, en los desafíos cotidianos y en las decisiones que parecen rutinarias, los padres y los hijos pueden elegir poner a Dios en primer lugar. Así como el altar en el Antiguo Testamento era un lugar donde se derramaban sacrificios de animales, el hogar se convierte en el lugar donde se presentan sacrificios espirituales. Estos sacrificios no siempre son agradables al ojo humano, pues a menudo implican negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestros propios deseos y elegir la voluntad de Dios sobre la nuestra. Pero al igual que en los sacrificios del Antiguo Pacto, estos sacrificios son gratos a Dios cuando son hechos con un corazón sincero y una vida rendida. Uno de los aspectos más profundos de tener un hogar como altar es que este tipo de adoración se basa en la relación entre los miembros de la familia. No es suficiente con tener una vida de adoración individual, sino que se debe cultivar una atmósfera de adoración en el hogar, donde cada miembro se edifique mutuamente en el Señor. En Efesios capítulo 4, versículo 29, Pablo exhorta a los creyentes a no dejar que salga de su boca palabra corrompida, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este principio, aplicado en el hogar, implica que nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras interacciones sean siempre edificantes, y que, a través de ellas, estemos ofreciendo un sacrificio de adoración a Dios. El hogar, como altar, debe ser un lugar donde la gracia fluya, donde las palabras no sean hirientes ni destructivas, sino que construyan y fortalezcan la fe de cada miembro de la familia.